Como siempre es un privilegio, amigo querido, que estés acá con nosotros. Jimena, muy buenas noches. El gusto siempre es mío. Honrado de estar acá nuevamente para poder compartir, aportar quizá con alguna información. Hay mucho pesimismo en la clase trabajadora, Bruno. Tú lo has podido percibir. Hay mucho pesimismo en ese 15% de gente que va a recibir el incremento salarial porque el resto de los mortales no lo recibimos. Sector fabril, el sector del magisterio, que no se sienten representados con esta dirigencia. Vamos, si uno hace memoria y dice, qué pena lo que está ocurriendo ahora, porque algunos tenemos la memoria de lo que ha costado tener una dirigencia, de tener un sindicato que te proteja, que vaya en contra de todo lo que han sido la explotación laboral. Así es, Jimena. Estamos viviendo una etapa que, si bien ha ido acumulándose con el tiempo, tiempos del neoliberalismo hasta ahora, una etapa de retroceso en el ejercicio de los derechos laborales. Un retroceso en lo que hace a la calidad del empleo. Esto sin ánimo de comparar cuál fue la mejor época, cuál la peor época, simplemente un proceso paulatino de retroceso que se explica en un deterioro de la calidad del empleo. Estamos hablando que 8 a 7 personas ocupadas, por lo menos en el ámbito urbano, tienen un empleo adecuado, un empleo que llamaríamos no precario. Por tanto, estamos hablando del 92% de la población ocupada, estos datos al 2014, que están en una situación de precariedad laboral. Y esto al parecer todavía se queda corto, porque cuando uno escucha, se entera en la prensa, se entera de denuncias de empresas donde se desconocen derechos, donde se contrata en mayor parte de manera temporal, eventual, o se contrata apenas con el salario mínimo nacional y a veces por debajo de este monto, o se contrata sin seguro de salud, sin el aporte al sistema de pensiones para la jubilación, sin medidas de seguridad industrial, de seguridad ocupacional, o se contrata simplemente sin posibilidad de formar un sindicato. Un instrumento que les permita justamente defender sus derechos, conquistar derechos también, pero fundamentalmente el mejorar las condiciones laborales. Y estas condiciones laborales son las que, por lo menos en el mundo de los trabajadores asalariados, es el que está seriamente afectado en el día de hoy. ¿Se podría decir, Bruno, que se está pisoteando la dignidad laboral? Sí, efectivamente. Hablamos en algún caso cuando analizábamos la situación de los derechos en las empresas chinas y hablábamos del pisoteo de la legislación laboral, de la soberanía legal que el país debe tener en todos los ámbitos, pero particularmente en lo que hace al cumplimiento de la legislación laboral, de las leyes que protegen al trabajador. Y en este caso, si eso ocurre en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, podemos también plantear que son los trabajadores quienes están viendo sencillamente pisoteados sus derechos, pisoteada su dignidad, porque sencillamente, reitero, toda esta etapa, este proceso que estamos viviendo, hace que el trabajador se sienta desprotegido, se sienta desvalido de una instancia que le permita defender y poder exigir el ejercicio de sus derechos. El Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, otras instancias, las judicaturas del trabajo, no son precisamente instrumentos, medios, instancias que permitan al trabajador, reitero, hacer respetar sus derechos. Entonces, ahí está la importancia del sindicato, pero Jimena, ojalá el sindicato en Bolivia pudiera ser ese medio de muchos trabajadores como para poder exigir la vigencia de sus derechos. No es así, lamentablemente son muy pocos, y aquí comparto un dato importante, Jimena. El año 2016, con datos oficiales, datos de la encuesta de hogares, solamente 1 de cada 10 trabajadores asalariados participaba o estaba afiliado a un sindicato.
Estamos hablando de 9 de cada 10 que están desprotegidos. Son 9 de cada 10 que sencillamente ven cotidianamente desconocidos, violados, vulnerados sus derechos o lastimados en lo que hace a tener un empleo estable, un empleo permanente o un trabajo digno, como la propia constitución política del Estado hoy reconoce. Y entonces todo eso hace que el trabajador se sienta en una situación de mucha incertidumbre, de mucha preocupación, pero como bien manifestaste, Jimena, de pesimismo, porque también hablando con algunos dirigentes y trabajadores, ellos ven un futuro sombrío, muy sombrío, porque tal como va la situación, tal como van los procesos, las políticas gubernamentales, sencillamente la mejora del empleo es algo difícil que pueda ocurrir, por lo menos en el corto plazo, en el mediano plazo, y peor si hablamos de la vigencia de los derechos laborales. El sindicato, la emergencia del sindicato nace, como lo dice Bruno, como una organización de los trabajadores y se explica esencialmente a partir de lo que era la resistencia de los trabajadores a la explotación capitalista, ¿no? Pero quiero preguntarte, por ejemplo, ¿qué pasa con todo ese tiempo vivido, esa experiencia de lucha del movimiento obrero, lograba cuestionar a un sistema político tradicional en nombre de una sociedad boliviana desde esa posición de independencia política como organización obrera y lograban grandes reformas sociales, Bruno? Así es. El sindicato, Jimena, de hecho es una conquista de los trabajadores. Una conquista que ha permitido, si hacemos un muy rápido repaso de la historia del movimiento obrero, de los trabajadores, nos encontramos que la jornada de 8 horas, por ejemplo, en Bolivia, ha sido una bandera importante y también un motivo, una razón para que la organización de los trabajadores vaya fortaleciéndose. Si nos remontamos a los primeros años del pasado siglo, del siglo XX, es en las minas donde surgen los sindicatos, es en las minas también donde se podía ver una serie de vulneraciones de las condiciones de trabajo, las condiciones en las que trabajaban los mineros. Tenía que ver con la jornada de 8 horas, tenía que ver con los salarios, tenía que ver con la seguridad social, pero fundamentalmente con el derecho a tener una organización que negocie, defienda, luche por sus derechos. Y en ese marco, en ese proceso es que el sindicato fue paulatinamente fortaleciéndose, fueron apareciendo grandes organizaciones como la Federación Obrera Local, por ejemplo, claro, como un hito importante en la historia del movimiento obrero, o la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, en fin, la tesis de Pulacayo, sí, que fue un hito no solamente importante, sino clave en lo que significa el orientar la lucha de los trabajadores, el fijar una serie de principios, el caracterizar al país como un país capitalista atrasado. Y en ese marco el movimiento obrero fue fortaleciéndose hasta dar lugar a la creación de la Central Obrera Boliviana, otro hito importante, el año 1952, un 17 de abril, y con esta organización que, como la caracterizaron los propios trabajadores, la entidad matriz de los trabajadores, es que el sindicato fue tomando más fuerza en el país. Permíteme un segundo, a propósito de la Central Obrera Boliviana, que está muy lejos de ser la de antes, la del 2018, y en este momento nos conectamos en vivo con Palacio de Gobierno, porque al parecer ya hay un acuerdo sobre incremento salarial. Bien, gracias. Han escuchado el acta que hemos suscrito el día de hoy. Para nosotros como Central Obrera Boliviana y como trabajadores, en la responsabilidad que asumimos, hemos ido trabajando en la modalidad que hemos planteado. De manera simultánea, ya se ha cerrado en muchas de las comisiones las actas correspondientes, en las subcomisiones. Hay trabajos pendientes que vamos a seguir trabajando a partir seguramente de lo que se suscriba al margen de este acuerdo, el acta,
y el decreto supremo del 1 de mayo. Hay importancias en el tema de la Ley General del Trabajo, que es un trabajo que seguramente vamos a trabajar a lo largo de la gestión y asimismo en algunas comisiones de manera paulatina también en función a las propuestas que está llegando. Los avances que se tiene en esta gestión es de manera directa, con 3 sectores que de alguna manera hemos ido trabajando a la cabeza de lo que es ya el día de mañana reunirse con el ministro de Economía, con el ministro de Minería y Trabajo, los compañeros de la Federación de Mineros, para tratar las cartillas únicas del incremento que se pueda dar a los precios de contrato, eso de manera inmediata. Lo otro que también se está convocando el día de mañana a los compañeros trabajadores de las universidades, de manera inmediata con el ministro de Economía y otros ministros para tratar el tema particular seguramente del incremento salarial para el sector. Lo otro que de igual manera se ha avanzado es en el sector de los compañeros de salud pública. De igual manera, el día de mañana se están reuniendo con el ministro de Economía y otros ministros para tratar el tema particular del incremento salarial de estos sectores. Estos son los avances que seguramente hemos ido trabajando, lo que tal vez en ninguna otra gestión se ha trabajado. Y el tema más importante, el tema del incremento salarial, que hemos hecho conocer de manera pública, abierta, en función a una resolución de un ampliado nacional, hemos llegado a acordar en la discusión del día de hoy en tiempo y materia, se ha garantizado el doble aguinaldo del 5.5% que hemos avanzado en el tema del incremento salarial, más el doble aguinaldo, que significa aproximadamente casi un 14%. Estamos hablando de un 13.75% de incremento salarial en la gestión, ¿no? Entonces, para nosotros es un avance, se garantiza a partir seguramente del crecimiento económico que tiene el Estado en este momento, particularmente de los trabajadores que impulsan y aportan al Estado de manera directa con la producción día a día, ¿no? Entonces, es un avance. En el tema de lo que es el tema del incremento salarial, el mínimo, de igual manera hemos ido planteando, discutiendo de que los trabajadores puedan gozar de este incremento salarial del mínimo nacional, pero también a la par seguramente van a ser beneficiados de igual manera con el incremento salarial, con el doble aguinaldo, ¿no? Entonces, son los avances que hemos ido trabajando y de igual manera, esto está sujeto también a que los trabajadores podamos seguir trabajando en las diferentes comisiones a partir seguramente de lo que va a ir planteando la Central Obrera Boliviana, las particularidades que se tiene en los diferentes sectores con los ministros de área, ¿no? Entonces, siguen abiertas las puertas de discusión, siguen abiertas las puertas de negociación para todos los trabajadores en función a las demandas y a las particulares de cada sector. Muchas gracias. Compartiendo en vivo y en directo la señal de Bolivia TV y aquí con Bruno Rojas, investigador del CERLE, especialista en temas laborales. 5.5% de incremento salarial y se garantiza el doble aguinaldo. Jimena, penosamente estos llamados incrementos salariales no son tales, ni siquiera reponen la pérdida del poder de compra de los salarios. Voy a poner un ejemplo concreto. Entre el junio del año 2016 a junio de 2017, el incremento efectivo en la capacidad de compra de los salarios fue apenas del 0.1%. O sea, ni siquiera 1%, 0.1%. En el caso del sector público ha habido una pérdida en un 0.7%. En el privado estamos también con esos porcentajes negativos en cuanto hace a la mejora del poder de compra. Por tanto, estos llamados incrementos salariales lo único que hacen es cumplir casi un acuerdo político, en este caso la Central Boliviana con el gobierno, que se han puesto de acuerdo en un punto común, que es garantizar la estabilidad económica del actual modelo, del actual régimen. Se han puesto de acuerdo también al mismo tiempo en no afectar los intereses de las empresas, los empresarios. Cuando los empresarios en el país continúan
apropiándose de más del 50% del ingreso que se genera en el país. Y los trabajadores más bien, en todos estos años, han visto que la parte que les corresponde a los trabajadores se ha ido achicando paulatinamente hasta llegar a un 25%. Entonces, el problema principal en todo esto, Jimena, no es hablar de porcentajes de incremento salarial, se pueden establecer los que están, sino tiene que ver con la enorme desigualdad económica que se está generando en el país, entre trabajadores, asalariados, obreros, empleados, con otros sectores que están ganando muy bien. Sabemos quiénes son esos beneficiados por el actual régimen. Entonces, en ese marco, cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando que, por ejemplo, todavía un 25% de los asalariados en el país ganan por debajo del salario mínimo nacional. Estamos hablando que 6 de cada 10 ganan por debajo de una canasta alimentaria, vale decir, de una canasta que alcance por lo menos para cubrir alimentos, que para el año pasado, 2016, estuvo un poco más de 2.400 bolivianos. Estamos hablando de jóvenes en un 67% que ganan por debajo de esta canasta alimentaria. Estamos hablando de adultos mayores que también cercanos a ese porcentaje ganan por debajo de estos montos. Entonces, este es el gran problema. El problema es que los empleos que actualmente tienen las personas, los bolivianos, las bolivianas en el país, no garantizan una fuente de ingresos que alcance para vivir. Y esa precariedad es la que está golpeando cada vez más. Esa precariedad que el propio gobierno, el propio presidente del Estado Plurinacional reconoció que hay una deuda pendiente del gobierno y de sus políticas, cuál es el mejorar la calidad del empleo. Mejorar la calidad del empleo significa mejorar los salarios. Y si hablamos de mejorar los salarios, la COP, la Central Boliviana, con otras dirigencias, plantearon en el año 2011 un mínimo vital de 8.309 bolivianos. Ese monto ha sido criticado, ha sido calificado como descabellado, etcétera, y peor ahora que se hablan de algunos incrementos mayores, 10-15%, como te planteó inicialmente la actual dirigencia, también tuvo ese marco de decir que son imposibles de cumplir, que van a provocar la quiebra de las empresas, en fin. Entonces, lo que se viene anunciando, ya el acuerdo que se ha firmado entre la COP y el gobierno ratifica, primero que nada, Jimena, una política adoptada por este gobierno que se llama de contención salarial. Vale decir, es fijar pequeñísimos llamados incrementos que no mejoran la situación de los salarios en el país, no mejoran su capacidad de compra y mucho menos mejora la calidad de vida, la calidad finalmente del trabajo, del empleo, en el caso de los trabajadores. Muchas gracias, Bruno. Hemos estado con esta cobertura en el segundo, hace algunos instantes. Ya salieron de esta reunión, como ustedes han podido ver, 5.5% de incremento, se garantiza el doble aguinaldo. Ahí están precisamente en el final de la reunión entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Por tiempo y materia, la COP y el gobierno se han reunido para definir el incremento salarial. Sobre el salario mínimo nacional en producción me dicen 3% al salario mínimo nacional. Estamos hablando sobre 2.000 bolivianos, 60 bolivianos más. Muy bien. Entonces, si eso dividimos en el mes, eso significa más o menos 2 bolivianos por día de incremento. Con 2 bolivianos habrá que preguntar a los trabajadores, las personas que ven el programa, con 2 bolivianos, qué más se puede comprar, qué más se puede mejorar en cuanto hace solamente 4 panes. Solamente 4 panes más implicaría, y 60 bolivianos en el mes. Así es. Mañana, por favor, esto que es importante también, Bruno, sí, tendremos en la Cátedra Libre Marcelo Quiroga, aquí en la universidad. Sí, se trata de un evento justamente para hablar sobre el sindicalismo en el país, en Bolivia, para hablar sobre los principios que orientaron y orientan actualmente a los sindicatos. Uno de estos principios importantes, como bien pueden recordar los trabajadores, tiene que ver con el principio de independencia política, claro, independencia sindical, que es una guía que orienta el trabajo de los sindicatos. Es un evento que se va a realizar en la Casa Social del Maestro, Jimena, esto a partir de las 6 de la tarde,
Es un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA, con un espacio que hemos denominado la Plataforma por el Derecho al Trabajo. Estamos coordinando con la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, Herbol, que es otra institución que se ha sumado a este evento, y tenemos invitados a dirigentes que podemos llamar de la vieja guardia y dirigentes actuales, jóvenes, mujeres en particular, porque nos interesa que ellas nos digan cómo ven a los sindicatos, cómo ven los principios, cómo ven a la COP, a la dirigencia actual, en fin, pero sobre todo cómo ven la situación y el futuro de los trabajadores a partir de la situación actual que estamos viviendo a nivel de la situación laboral en el país. Muchísimas gracias, Bruno. Además, decir que a partir de este instante y a propósito de mayo, tendremos una serie de programas junto con el CEDLA para promover la conciencia ciudadana de lo que significa ser trabajador en el país. Gracias, Jimena. Claro que sí, siempre estos espacios permiten compartir información, reflexiones acerca de la importancia de estos temas, que es importante que se tomen en cuenta entre los trabajadores. Y el sindicato es uno de estos importantes, como un medio, un instrumento importante de lucha de todos los trabajadores. Bueno, entonces ya estás comprometido, Bruno. Vamos a promover esa conciencia ciudadana de lo que significa luchar contra las desigualdades, especialmente en un país donde 8 de cada 10 se tiene que buscar la vida, donde solamente 2 de cada 10 van a recibir incremento salarial, donde solo 2 de cada 10 tienen aguinaldo. Esa es la realidad de la clase obrera en nuestro país, donde la dignidad obrera está siendo más pisoteada que en otras épocas. Gracias, Bruno. Jimena, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros tenemos las menciones respectivas porque enseguida la presencia internacional. Así que aguárdenos unos segundos. Tenemos las menciones. Clínica Shaldo, líder en implantes dentales, tecnología.